Las protestas en Estados Unidos y las protestas que hemos visto en México, particularmente hoy en la capital del país, ayer y hoy también en Guadalajara, Jalisco. Pablo Bullosa, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, Gracias. Manuel. Gabriel Díaz, ¿cómo Manuel, estás? ¿cómo estás? Sergio Vela. Sergio Manuel, qué gusto. ¿Cómo estás? Gusto verlos Gabriel, a los qué tres. gusto. A ver, protestas, centrémonos si les parece en lo último, en lo más reciente, hoy en la Ciudad de México, en donde vemos una protesta legítima, ensuciada otra vez por actos vandálicos, ayer en Guadalajara también, y un enfrentamiento ya, un choque político entre el gobernador y el presidente de la República. ¿Cómo la ves, Gabriel? Pues yo creo que el fenómeno está complejo, fíjate, porque ya que empiezan a aparecer personajes en la calle, en plan violento, y la actitud del gobierno, que es, pues siempre estará entre la duda, los límites entre la represión, la contención, se antoja un momento explosivo, ¿no? No sé si sea una cosa demostración de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, aunque empezamos por lo de México, porque lo que ha dicho la jefa de gobierno, pues que no va a caer en provocaciones como siempre, y al parecer hubo un abuso policíaco sobre una de las manifestantes, una chica adolescente, que fue lo que más censuró la jefa de gobierno, y yo creo que hace bien en censurar el abuso policíaco, ¿no? Pero nos seguimos debatiendo entre la impunidad, la contención, porque yo la crónica que oí desde que empezaron los disturbios que ocurrieron en la Ciudad de México, no apareció la policía sino hasta mucho tiempo después. Es decir, siempre hay una pudieron actitud, hacer y deshacer. Pudieron hacer y deshacer durante horas. Ahí están las pruebas, están pasando ya los vídeos de lo que ocurrió en Polanco, lo que ocurrió en Reforma, las tiendas, es decir, una cosa es la protesta, la manifestación muy legítima, y otra cosa es el vandalismo, la exageración y este tipo de violencia que no tiene explicación en una manifestación sobre una causa pues muy noble, ¿no? Totalmente. Yo creo que no. Yo pienso que lo que sucede es que estamos como sociedad tristemente habituados a una impunidad. Entonces, ¿qué sucede? Frente a una indignación, un hartazgo, un malestar general y además un mal humor derivado de todas las circunstancias que hemos estado viviendo, resulta que hay quienes se aprovechan de esas circunstancias para hacer de las suyas, para decirlo coloquialmente. Es decir, infiltran, digamos, en se una causa, infiltran, porque hacen ni siquiera es tropelías, que compartan entonces pero la ¿cuántas causa? veces ha habido ataques a los derechos de terceros que pasan completamente desapercibidos? Es decir, México, desafortunadamente, tiene un historial larguísimo de impunidad. Es el hábito. Lo contrario, es decir, que haya medidas sensatas, legítimas de conducción, digamos, de la fuerza pública, es prácticamente inexistente. Entonces, evidentemente, estamos en un caldo de cultivo muy peligroso, muy peligroso. Hay un malestar social, hay muchos abusos y, desde luego, las reacciones de violencia de la fuerza pública por doquier son verdaderamente espantables. Pues sí, pero yendo a la raíz del problema, digamos, al caso de Giovanni, en este caso, pues lo que tenemos es una vez más una demostración de que no hemos atendido el problema de las policías y de la seguridad. Yo siempre digo que la policía en México pertenece a una especie de organización fantasmal que podemos llamar CROTS, M-CROTS. ¿Por qué? Porque están mal contratadas, mal capacitadas, perdón, mal contratadas también, pero mal capacitadas, con capacitaciones muy breves y muy insuficientes, mal remuneradas. Hay policías que ganan 3,000 pesos y el promedio creo que está por los 10,000, están muy mal remuneradas. Mal organizadas. Hay muchos policías que trabajan, por ejemplo, turnos de 24 horas seguidas. O sea, ¿cómo te va a atender un policía que tiene 23 horas trabajando? Que cualquier persona, no un policía, ¿no? Y además hay una deficiencia de inteligencia organizacional en todas las policías. Maltratadas por sus propias instituciones y por la sociedad a la que deberían servir y con la que deberían tener un pacto de civilidad. Y por último, y muy grave también, mal supervisadas. CROTS, ¿no? Y toda esa M-CROTS debería pasar a ser la B-CROTS. Todas esas cosas deberían estar bien. La supervisión, por ejemplo, es fundamental. Es clave. Es fundamental, pero por poner un ejemplo grave, hace un par de años hubo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenando al gobierno de México la creación de un observatorio independiente externo a las fuerzas federales de seguridad, en aquel entonces la Policía Federal, hoy la Guardia Nacional, para que crearan un observatorio de monitoreo y de evaluación de lo que estaban haciendo. Han pasado prácticamente 2 años y no hay nada.
Entonces, tenemos que Suena de construir todo maravilla, eso. pero a ver, el gobernador de Jalisco se enteró de este abuso al mismo tiempo que nosotros, porque lo vimos en redes sociales y porque se viralizó el video. Y además ya tenía mucho tiempo. O sea, el abuso no es de ayer. El abuso tenía un mes. Un mes. Hasta ayer se paran de sus cargos y hoy detienen algunos elementos, a 3 elementos de la policía, un mes después, porque hasta ayer tenían sus chambas normal, como si nada hubiera ocurrido. Sí, por eso hablaba yo, Manuel, del efecto demostración, quizá otra vez en una especie de copia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con un caso que ya tiene un par de semanas, se organizó esto que estamos viendo. Pero el sentido de oportunismo que tienen ciertos movimientos anarcos, que yo los he visto, por lo menos por el tenor de las pintas que vi en lo que dejaron por ahí. Hablaban de son los mismos, Gabriel. O sea, son los mismos que están en los la que fueron marcha a la del 12 de UNAM, octubre sí, y los que están en la marcha los que feminista. acompañan esas marchas, porque hay marchas que van ordenadas y eso. Claro, pero son los ellos que van atrás siempre, ¿no? van atrás, son los que aprovechan la marcha para incurrir en estas conductas. Pero las consignas que pintaban, ¿no? Muera la economía de mercado, por ejemplo. Mueran burgueses, fascistas, mueran los blancos. Decía, entonces, te di la pauta, si lo vemos desde un punto de vista hermenéutico, de que hay algo por ahí en los núcleos duros del movimiento, los que son verdaderamente vándalos. Algo se está moviendo, algo que no se tiene está nada que ver con Giovanni, que no tiene nada que ver con las causas que la gente marcha, ¿no? Porque había gente ordenadamente protestando frente a la Casa de Gobierno de Jalisco, pues, a ver, muere la represión, qué sé yo. Pero estos adláteres que van acompañando estas marchas son los que observamos el vandalismo y las conductas extremas. Y ante esto, Sí. ¿cuál tendría que ser el papel de las autoridades? ¿Tendrían que ser autoridad? Bueno, a Tendrían ver, que dejar es que yo creo que debemos y distinguir pasar. lo que es propiamente la autoridad del poder. Los romanos, que fueron grandes pensadores jurídicos, distinguían la autoridad como un saber socialmente reconocido y el poder, simple y sencillamente, la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre la ajena, legítima o ilegítimamente. Entonces, por supuesto que se debe ejercer legítimamente el poder, pero lo que no tenemos en este momento en el mundo son poderosos con autoridad. Es decir, no hay autoridad moral. Y eso es lo que explica en buena medida que por doquier haya descalificaciones y que además de que se puedan juntar grupos anarcos, como está mencionando Gabriel, pueda hacer cualquier persona su agosto. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen oposiciones. Entonces, si un gobierno se opone a otro, pues el grupo que apoya a este puede no apoyar al otro. En fin, creo que es muy difícil calificar o descalificar, que fue un grave error, me parece, hacer señalamientos simple y sencillamente porque hay una idea. Creo que ahí sí se necesita tener pruebas. Pero básicamente lo que yo quisiera esperar en algún momento es que se recupere el sentido de autoridad de quien conduce una sociedad. Porque la violencia es violencia, ¿no? En todas sus manifestaciones. Es violencia y es condenable. Pero hay violencia el asesinato legítima. de un joven, sí, pero hay también el Es decir, uso el exclusivo Estado, de la violencia. exactamente, de la fuerza pública, exactamente. ¿no? La Por fuerza parte del pública, el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima y no la Es debe decir, utilizar. del poder que se transforma en autoridad. Exactamente, pero no debe usarla. Y que lo rigen las leyes, porque sí, no es carta abierta. pero usarla, como hemos estado viendo, con la barbarie de los policías, el manifestante que está siendo empujado y tiene 70 y tantos años en Nueva York, etcétera, etcétera. O sea, son cosas atroces. Pero es muy eso difícil no es con lo que legítimo. decía Pablo, con la policía que tenemos y con la policía que se tiene normalmente, que observen este tipo de códigos para no incurrir en brutalidades policíacas, ¿no? Pero O del otro lado también, ¿no? Porque ayer veíamos imágenes en donde un policía era rociado con gasolina. sí, o lo incendiaron, le líquido prendieron inflamable fuego. Y le prenden fuego, ¿no? O sea, sí. La también eso es barbarie. condenable. Es la barbarie. No, es totalmente condenable, pero lo que creo que deberíamos tener más alerta, y creo que el gobierno no está ayudando a eso, es a recordar que nos hace mucho daño estar siempre divididos entre nosotros y ellos. Y esta actitud que muchas veces se tiene desde el poder en los años recientes, no solo en México, sino en muchos países con estos nuevos líderes autoritarios, de dividir a los países en lugar de unirlos, de dividir a la ciudadanía, Polarizar. de polarizar a la ciudadanía, va a tener un costo social muy alto. Ya lo estamos Tiene que ver viendo, con Pablo. claro, lo estamos viendo. Tiene que ver con esa autoridad a la que te refieres, ¿no? Y recordar que cada vez que alguien se instala a sí mismo en la superioridad moral, así por encima de sus enemigos, ya dio el primer paso en
en cometer actos malos sin ni siquiera darse cuenta de que está cometiendo mal. Eso Christopher es importante, Hitchens decía que se necesita toda una ideología o una religión para que la gente buena cometa actos malvados. Y ese es el riesgo que tenemos hoy. A ver, entregarnos esta pasión de división con una fuerza, con una intensidad tal, con una pasión fanática, tal, que no veamos lo que estamos haciendo mal. A ver, ¿les parece? Vemos algo de lo que se vivió en la Ciudad de México hoy, esta tarde. Regresamos a pelotearlo y nos detenemos también en este pleito que hay, en este jaloneo entre el presidente, el gobernador de Jalisco que acusa directamente al presidente, ya después matiza, pero vemos parte de lo que ocurrió esta tarde en la capital del país. No la veo. La causa es justa, ¿no? El reclamo es legítimo. Las formas, la violencia que me parece debe ser condenable en todas sus vertientes. Ahora, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ayer lanza un señalamiento, una acusación que yo nunca le había escuchado a un gobernador, de señalar a un presidente, al presidente de la República, de estar detrás del ataque a las instituciones del Estado de Jalisco, de las movilizaciones violentas del día de ayer en Guadalajara. Ya después matiza, el presidente le contesta igualmente duro, pero ¿ante qué estamos? ¿Le falló el cálculo Enrique Alfaro? ¿Perdió contacto con la realidad? ¿Qué pasó? Cuide sus palabras, le dijo el presidente hoy desde Tabasco, ¿no? Cuide sus palabras, señor gobernador, porque la acusación fue directa. Usted está detrás de los disturbios, usted quiere desestabilizar mi gobierno acá regionalmente en Jalisco, ¿no? Y la respuesta del presidente pues fue acorde. A ver, espérate. No me puedes señalar tú porque según tus sospechas hay gente de mi partido que está en las mismas manifestaciones que lo de Constellation Brand y que las mismas manifestaciones que haya acudido a tu estado, ¿no? Pruébamelo. Yo creo que el presidente del observador está bien. Si no me pruebas nada, retira lo dicho, ¿no? ¿Sí? Retráctate, porque lo que está haciendo es una acusación muy grave. Lo está acusando de ir a instigar a su gobierno en Jalisco con las fuerzas de su partido. Y no puedes acusar sin tener... No puedes acusar sin fue un error, me parece. Yo creo que salió falso el gobernador en este caso. Me parece también, bueno, a ver, creo que no fue correcto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna demostración, es lo que mencionaba yo antes. Es decir, siempre hay quien pueda aprovechar una mala circunstancia para jalar agua para su molino, como se dice coloquialmente. Pero de ahí a que podamos señalar por mera inferencia o por sospecha o por corazonada, francamente me parece que eso no abona en forma alguna a la concordia que requerimos. Algo que necesitamos en nuestro país, y creo que es algo extensivo a una realidad mundial contemporánea, es distinguir lo que es la contienda política en un sistema democrático que implica la posibilidad de la alternancia de poder, de la animadversión permanente. Sí, que la primera se vale y es sana. Bueno, a ver, pero el adversario no tiene por qué ser enemigo. Y una vez que hay un gobierno democráticamente electo, debidamente instalado, no tiene por qué haber este tipo de polarización. Pareciera que estamos en una batalla campal. Muchachos, pero ahora la palabra politización aparece en estos casos, ¿no? En todo tipo de actos políticos, sobre todo si son extremos, estos siempre tienen un motor. La explicación más difícil, la rebuscada, la del complot, la de la conspiración, esa es la que crece. Sí. Si no puede haber espontaneidad y nada, porque aquí hay intereses creados, se mueven intereses y esos son los hilos que mueven estos movimientos. Hoy había hay un poco de pensamiento mágico en todo eso. Bueno, por supuesto. A ver, hoy hay quien esbozaba ya que, pues como ayer fue en Guadalajara, ya Alfaro mandó acá a la Ciudad de México a los anarquistas. Nada pasa. No, acá tenemos para dar y prestar. A ver, tenemos. Ahora, hoy ya matiza el gobernador de Jalisco. Hoy ya dice Enrique Alfaro, no, el presidente es un hombre de bien y no es él. Es alguien más de su gobierno, pero ahí está el señalamiento. Participaron juntos en las elecciones del 2012, ¿no? Andrés Manuel y Alfaro estaban aliados. Del mismo lado. Figuras de a eso voy
con lo absurdo que es hacer esa separación tan drástica entre nosotros y ellos. No sabes ni siquiera a qué nosotros perteneces. De repente vas a pertenecer a otro nosotros y a otros ellos. No puedes destruir al que está enfrente porque todos podemos llegar a estar del otro lado. Pero Ahora parece que se yo viven quería tiempos... volver un poco a lo que decía Sergio, porque cuando uno invoca al Estado es una noción tan abstracta que no lo ve ni lo siente, ¿no? Decía Mandel, si no lo dijo bien, lo pudo haber dicho, es Mandel, que el Estado se le percibía cuando te tocaba. Cuando viene con la policía, cuando viene con la autoridad, ahí se manifiesta el Estado, ¿no? Entonces, estas manifestaciones, como dice Pablo, del Estado, o son represión o son temor ante ejercer una brutalidad policíaca, de tal manera que está nuestro Estado en este momento desarmado. La policía no puede actuar porque no puede, porque no está entrenada, porque no está capacitada, porque está mal pagada, y los temores, como decía Sergio, que vienen del trauma de que nos viene desde el 68, que todo uso de la fuerza es represión. Entonces, aquí todo mundo se cruza de brazos y los que sufren, pues son los que vandalizaron, la gente que vio sus edificios dañados, y nadie tiene la culpa, ¿no? Y en cierto sentido realmente sufrimos todos, porque los costos de estos que van y destruyen una sucursal bancaria o la embajada de no sé quién, los costos los pagamos todos, tarde o temprano. O sea, ya sea porque hay más pérdidas y se recauda menos, porque los seguros aumentan el precio, pero los costos son sociales, acabamos pagando todo. Yo quisiera añadir un punto, y es que legítimas como sean muchas protestas, el movimiento de masas siempre corre el riesgo de descontrolarse y de volverse profundamente irracional. Y en ese sentido, me parece que hay que tener mucho cuidado, porque lo que podemos ver fácilmente es que las cosas se incendien y que paguen justos por pecadores. Y eso me parece terrible. Y la movilización se Y lo habíamos platicado ya, ¿no? Viene la emergencia sanitaria, la crisis económica, y lo que sigue puede ser un estallido social. El caldo de cultivo está... Tocamos madera, pero también está la tentación del autoritarismo. Del otro lado, por supuesto. Ahora, ¿cómo se para esto? Es decir, ¿cómo se desactiva algo que parece una olla express, una bomba de tiempo, en donde estamos politizados, polarizados, en donde esto parece va subiendo de nivel, de tono? Un abrazo de Acatempan, simbólico si quieren, no, simbólico si quieren, porque en este momento hay sana distancia, pero digamos que los actores políticos se pongan de acuerdo y que le muestren a la sociedad que más allá de sus divergencias políticas, necesitamos ir en un rumbo saludable para todo el país. Un gran acuerdo. Y que se trata de un país, por supuesto, con muchas fuerzas regionales, con un sustento que siempre se nos olvida, pero que el sustento fundamental del país es el municipio libre, y son miles de municipios. Un país federal, lo que implica diversos ámbitos de gobierno. Bueno, con todo eso, con toda esa diversidad lingüística, cultural, étnica, geográfica, económica, etcétera, necesitamos ir en un rumbo de acuerdo, de concordia. Sí, no, totalmente, ¿no? Por cierto, esto me recuerda algo suena muy bonito, muy difícil, pero no imposible. Sí. Pero muy necesario, porque de otra forma está solamente atizando el fuego. ¿No? ¿Te acuerdas cuando grabamos aquí el programa, Pablo, de que urgía una reconciliación? No una reconciliación, un acuerdo con un bien y un objetivo común. A ver, vamos a dentro poner de las diferencias, dentro de las diferencias, no se trata de convencer al otro. Vamos a poner un caso, no romper los puentes. Mutatis mutandis. Son circunstancias distintas, pero hubo un momento en España en que para lograr la transición democrática se hicieron los acuerdos de la Moncloa, donde personas que tenían posturas completamente antagónicas se pusieron de acuerdo por un bien superior. Entonces, lo que menos necesitamos en este momento es que cualquier discurso político implique la división y la separación, el ustedes y nosotros. Eso no puede ser. Pues ojalá que lo cualquier logremos. Chispa ahorita tenemos la pradera muy seca. Muy seca. Pablo, gracias. Muy bien, Manuel. Sergio, muchas gracias. Manuel. Gracias a usted por vernos. Pablo, Viernes, Gabriel. por fin es viernes. Se queda con todo personal. Soy Manuel López San Martín. Pásela muy bien. Buen fin de semana. Esto fue